Buenos días. Agradecemos a Dios su gracia para tener este tiempo. Esperamos que Dios nos favorezca. Quiero agradecer que hayan venido a esta conferencia. Agradecemos de verdad que hayan hecho un esfuerzo. Y también queremos agradecer a todos los que nos están escuchando por internet, que son varios miles de personas. Entonces también para ellos un saludo y esperemos que en Dios, que Él nos ministre con la palabra, ¿verdad? Porque creo que a eso venimos, a estar con Él, aprender de Él y ver qué tiene el Señor para nosotros. Esta es una conferencia que he titulado como en los días de Noé. Y la primera conferencia se va a llamar Cristianismo sin sangre, para los que les gusta anotar. Cristianismo sin sangre. Y vamos a tomar en Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37 va a ser nuestro texto. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Voy a leerlo de nuevo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Señor, habla en nuestro corazón. Necesitamos la palabra que nos advierte, que nos edifica, que nos alimenta, que abre nuestro entendimiento, que nos da luz. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús en este versículo. Estamos a punto de presenciar el acontecimiento más maravilloso e impactante que la humanidad haya presenciado en los últimos 2000 años, y es el regreso de Jesucristo. Nada más quiero recordarles que Él va a regresar. Los cristianos de todos los tiempos han anhelado el retorno de su amado Jesús. Hoy hay muchos que están diciendo que Jesús no va a venir, pero se van a llevar una gran sorpresa. Ya transcurrieron casi 20 siglos que el Hijo de Dios se encarnó. Nació de una virgen, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, dijo Pablo. Jesús prometió volver y Él le dijo a sus discípulos las características que tendrían los días previos a su regreso. Entonces, para mí es muy importante, sumamente vital, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Él les habló a sus discípulos que vendrían falsos profetas, que engañarían a muchos. Así dijo Jesús, que vendrían guerras, hambres, terremotos, desórdenes climáticos, multiplicación de la maldad y un sinfín de calamidades más. Pero en este caso, yo me voy a ocupar, y nos vamos a ocupar, en lo que dijo Jesús en el versículo que leímos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este mismo versículo, pero en la versión Biblia, el lenguaje sencillo, se lee así: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. ¿Quién era Noé? Necesitamos saber un poquito más. Sé que conocemos acerca de Noé, pero vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, él fue hijo de Lamec. Lamec venía del linaje de Set. Y en Génesis 6, versículo 9, si abren ahí su Biblia, que vamos a estar ahí constantemente. Génesis 6, versículo 9. Nosotros tenemos que ir al Génesis para ver cómo eran los contemporáneos en el tiempo de Noé. Y dice aquí en Génesis 6, 9, ¿quién era Noé? Dice que era Noé un varón justo,
Dice que era perfecto, esto significa recto, íntegro, sin tacha. Y según la Biblia, Noé vivió en comunión íntima con Dios. Esto es algo extraordinario porque él no tenía escrituras, no tenía nada, pero tenía una comunión íntima con Dios. Y él pudo vivir esa comunión íntima con Dios en medio de la corrupción moral de su generación. Eso nos enseña que nosotros podemos caminar de una manera recta, íntegra y sin tacha en medio de esta generación que es maligna y es perversa. Y la vida de Noé nos da esta lección. Dice en el mismo versículo 9, con Dios caminó Noé, caminó con Dios Noé. En la Biblia o en la versión Palabra de Dios para Todos, este versículo se lee así. Esa es la historia de la vida de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época. Y él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, a esa generación de Noé, a ellos les pregonó, les predicó y les habló y les advirtió del juicio venidero, según segunda de Pedro 2:5. Ahí dice que fue pregonero de justicia. Y él predicó, aunque sin éxito. No quisieron entender, dice la Escritura. Cuando Noé tenía 480 años de edad, Dios le dijo que iba a destruir al hombre de la faz de la tierra, pero que les iba a dar 120 años. Un tiempo de gracia de 120 años durante el cual Noé debía de construir un arca en la cual él se salvaría a fin de cuentas junto con su familia. Y fue durante este lapso de 120 años que Noé se dedicó a construir el arca, pero a la vez a predicar la palabra de Dios, el mensaje de advertencia que vendría el juicio. Pero desgraciadamente no hubo arrepentimiento. Llegó el diluvio que destruyó a todos, excepto a Noé, a sus hijos y las esposas de sus hijos. Esto en Génesis 7:7. Fue triste las circunstancias y los acontecimientos que la Biblia narra aquí. Muy pocos se salvaron. En Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, una advertencia de Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Por esa acción de prepararse para el juicio que venía, se salvó, y esa fe y esa predicación condenaron al mundo porque no quisieron arrepentirse. Esto me muestra algo, que Dios siempre ha dado advertencias antes de traer el juicio. Y Dios sigue advirtiendo antes de que venga el juicio. Jesús advirtió que un día vendría el juicio. Pero debemos ver cómo vivían los contemporáneos de Noé para entender un poco más cómo es que ellos fueron degradándose, cómo se fueron corrompiendo, cómo se comenzaron a alejar más y más de Dios, cómo su maldad llegó hasta el colmo y Dios decidió terminar con esa generación perversa. Tal como sucederá a la última generación, que tal parece que puede ser esta, la última generación sobre la tierra. Precisamente necesitamos irnos al Génesis para estudiar y observar cómo vivía la gente del tiempo de Noé, a la cual Jesús se refirió. Antes que yo venga, la gente vivirá como vivían en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Vamos al Génesis. Vamos un poco más atrás al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a ver allí una historia que tiene que ver con Caín y Abel. Y déjame decirle, Caín y Abel fueron de generación muy cercana a Noé.
Están los primeros capítulos. Entonces tenemos que retrasar un poquito para ir viendo cómo se fue degradando y cómo fueron los días de Noé, cómo se fue aumentando la maldad, se fue aumentando hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Génesis 4, versículo 1. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Digan todos ofrenda. Una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pongan atención a esto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, ¿qué observamos aquí? Por un lado, lo que observamos es a un creyente genuino, Abel. Y por otro lado, vemos a un creyente falso, Caín. Vemos por un lado una profesión de fe genuina, Abel. Y por el otro lado vemos a una profesión de fe falsa, Caín. Y esto me recuerda a lo que Jesús dijo del trigo y la cizaña, que crecerían juntos. Ahí está el trigo y la cizaña, el bueno, los buenos, los malos. ¿Sí? Hebreos 11, versículo 4. Ahí nos amplía un poquito más esto que dice en Génesis. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pregunta: si los dos ofrecieron ofrendas, la pregunta es, ¿por qué la de Abel fue mejor? ¿Por qué Dios la vio con agrado? ¿Y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Si los dos le llevaron ofrenda al Señor, ¿por qué aceptó una y rechazó la otra? La palabra fe, aquí donde dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios, es la palabra griega pistis, que en su sentido primario significa total confianza en Dios para salvación. Entonces, Hebreos nos comprueba que Abel tenía la fe que confía totalmente en Dios para salvación, cosa que no tenía Caín. Sin embargo, él le ofreció a Dios una ofrenda. Santiago nos habla de un creer, de una profesión de fe, o sea, yo creo, pero una fe que no salva. En Santiago 2:19, él lo dice de esta manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y se salvan. Así dice. Fíjate, aquí dice que los demonios creen que Dios existe. ¿Sabía que los demonios no son ateos? Ellos creen. Es decir, que es el tipo de creyente, entre comillas, que tiene una fe o un creer que no salva. Yo le llamo la fe semejante a la fe de los demonios, fe que no salva. En Tito 1:16, allí Pablo le muestra al pastor Tito que se habían introducido algunos hombres dentro de la iglesia, y en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios. Ahí está profesar. Creen, dicen, hablan de Dios, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces una cosa es creer y otra cosa es hacer. Y el cristiano cree y hace lo que cree. Y los falsos creen, pero hacen lo contrario a lo que creen. Entonces dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. Este mismo versículo, en la versión parafraseada de Palabra de Dios para Todos, se lee así, Tito 1:16. Dicen ellos que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo conocen. Son muy malos y se niegan a obedecer y no son capaces de hacer lo bueno. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Vamos a remontarnos un poquito, allá en el huerto. Después que pecaron, recuerden que ellos quisieron tapar su desnudez con hojas de higuera. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Adán inventó sus propios métodos, usó sus propios recursos para que Dios lo aceptara porque le daba vergüenza. Entonces él se tapó con hojas de higuera y eso habla del esfuerzo humano para querer presentarse bien delante de Dios. Inventaron entonces su forma de acercarse a Dios. ¿Sabe que eso hoy es muy socorrido? Cada quien está inventando su forma de acercarse a Dios. Pero Dios rechazó lo que Adán y Eva hicieron y los vistió de pieles de animales. Usted sabe la historia. Es decir, que Dios tuvo que sacrificar víctimas inocentes y derramar sangre para así de esa manera poder cubrirlos. Y desde allí vemos y se nos muestra a Dios aplicando su justicia y rechazando la justicia de los hombres, la justicia humana. Esa sangre de esos animales inocentes señalaban a Cristo. Todos sabemos esto. Apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre sin contaminación limpiaría los pecados solamente de aquellos que creyeran en el sacrificio de Jesús. ¿Qué está sucediendo aquí entonces? Dios enseñando desde el principio que había que derramar sangre inocente para limpiar los pecados. Por toda la Biblia se ve, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vamos a Lucas 22:20. Cristianismo sin sangre se llama esta enseñanza. Lucas 22:20. Aquí Jesús hace lo que conocemos como en la última cena, el pacto más maravilloso en que el hombre entró con Dios y Dios con el hombre. Después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, ¿qué? Será derramada. Derramamiento de sangre para poder acercarnos a Dios el Padre. Ok, volviendo a Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue de lo mejor del ganado. ¿Por qué ofreció lo mejor del ganado? ¿De qué habla esto de que él ofreció lo mejor, lo más excelente? Habla de que Abel tenía convicción de pecado. Él sabía, seguramente por boca de su padre Adán, que la única manera de acercarse a Dios era derramando sangre. No había otra manera. Estoy convencido que Caín recibió la misma enseñanza de Adán y de su madre Eva. Cuando se acerquen a Dios, tienen que sacrificar un animal inocente, lo mejor, limpio, puro, sin mancha. Es la única manera que se pueden acercar a Dios para que Él los cubra. Y a la hora que cada uno hizo su profesión de fe, Abel hizo según la voluntad de Dios y Caín no. Abel reconoció que era pecador. Abel reconoció que él tenía una verdadera convicción de su maldad. Abel se humilló ante Dios y con su ofrenda demostró su fe genuina.
Caín no tuvo convicción de sus pecados. Nunca los reconoció delante de Dios. Nunca se humilló. Él hizo a un lado la única manera posible de ser aceptado por Dios, derramando sangre. Eso nos habla que Caín nunca fue limpiado por la sangre. Sin embargo, él decía creer en Dios y ofrecía sus ofrendas. Le ofreció a Dios lo que él quiso, lo que se le pegó la gana. Le llevó un plato de frutos de la tierra, dice ahí el Génesis. Y ahí está otra vez Caín inventando su propio método para acercarse a Dios. Escuchen bien, así era en los días de Noé. Gente limpiada con la sangre y gente sin ser lavado en la sangre. Pero ambos profesaban creer en Dios. Pregunto, ¿cómo son los días de nuestra generación? Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Yo estoy convencido que nuestros días son iguales a los días de Noé. El que oiga, que entienda. Porque exactamente así son los días nuestros, como los días de Noé. Miles de personas hoy dicen creer en Dios, van a las iglesias, pero escúcheme, no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Por eso yo le llamé a esto cristianismo sin sangre. Fueron atraídos a Cristo, entre comillas, sin arrepentimiento. Les dijeron que si aceptaban a Cristo, sus problemas se iban a solucionar, que su negocio prosperaría y que su matrimonio se salvaría, pero nunca fueron lavados, ni han sido lavados con la sangre de Cristo. Ayer un pastor me comentaba que estaba hablando con una persona que llegó a su iglesia como con 15 años de cristiana, y justamente en ese día él habló del nacer de nuevo, y al final la señora se le acercó y dijo: yo nunca había oído hablar de eso. Yo nunca he lavado mis pecados, yo nunca me he arrepentido. Y hasta profeta había sido, creo, la señora. Fíjate nada más. ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer para nacer de nuevo?, le dice este pastor. Y él se quedó así. Oye, ¿cuántos años tiene de cristiana? Como 15 años, dice. Cristianismo sin sangre, hermanos. Nunca les dijeron que era necesario arrepentirse y nacer de nuevo. Esa es la constante de hoy, ya no se habla de eso. Generación de Caín. La sangre de Cristo nunca limpió sus pecados. Nunca les dijeron que sin santidad nadie vería al Señor. Cristianismo sin sangre. Les presentaron a un cristianismo sin Cristo. Una salvación sin arrepentimiento, una salvación sin la sangre preciosa de Cristo. Muchos, miles de que se dicen cristianos, dicen que creen sin experimentar la verdadera vida nueva en Cristo. Y de esto, mis queridos hermanos, el cristianismo de hoy está repleto de este tipo de gente. Pregunta: ¿puede alguien ser cristiano sin arrepentirse verdaderamente de sus pecados? Contesten. Que al cabo aquí todo es gratis. No se les cobra ni por contestar. ¿Puede alguien ser cristiano sin ser lavado con la sangre preciosa de Cristo? Un rotundo no. Sin embargo, hoy siguen a otro Jesús. El Jesús de Hollywood, el Jesús buena onda, el Jesús chido, dicen por acá, el Jesús de la supergracia. Hoy ser cristiano es lo más cool que hay, es la moda. Ya hasta el diablo es cristiano. Cristianismo sin sangre. Miren, aquí hay un apóstol que dice, a mí me lo dijo. En ese entonces todavía no se manifestaba lo que era ese tipo. Pero él una vez dijo: ¿sabes? Yo tengo mucha fe. Yo estoy convencido que podemos orar para que el diablo se convierta, y se convierte.
Yo pensé que me estaba bromeando, no me estaba bromeando. Les presentaron a un Cristo rodeado de motocicletas, de patinetas, de autos de colección, de actos de circo. 2 horas de concierto y 10 minutos de un mensaje más light que la leche Lala. Tan diluido que todo mundo levantó su mano cuando les dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo? Claro, todos, sin sentir el mínimo dolor por sus pecados. Cristianismo sin sangre. Pregunto, ¿y el Evangelio de la cruz? ¿Qué le hemos hecho al Evangelio de la cruz? Se volvió el Evangelio del crucero por el Caribe, con los mejores predicadores, cuentachistes, y los mejores cantantes de moda que te cantan al oído, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cristianismo sin sangre. Ese tipo de personas está llenando las iglesias cristianas, entre comillas, los domingos. Multitudes llenan los estadios para ver el último show del milagrero de moda, que nunca les habla de arrepentimiento. Cristianismo sin sangre. Déjeme decirle algunas estadísticas muy interesantes. Ponga mucha atención y escriba lo que pueda. Se dice que hay aproximadamente en el mundo 6.700 millones de personas habitando este planeta. Bueno, 20% de ellos no creen en Dios, o sea, se autodenominan ateos o gnósticos. La cifra más o menos llega a 1.340 millones de personas que no creen en Dios, el 20%. Pero el 80% de los habitantes de este mundo dicen que creen en Dios, y son aproximadamente 5.360 millones de personas que dicen que creen en Dios. Bien, la mayoría de estos 5.360 millones están repartidos en las 3 más grandes religiones que hay: el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. El resto está repartido en religiones de menor cuantía de gente. Avivamiento. Oiga, el 80% de la gente en el mundo cree en Dios. Avivamiento. ¿Cuántos de estos creyentes en Dios, entre comillas, están lavados con la sangre de Cristo? Y ahí ya empezamos a hacer así como muecas, como diciendo, ay, oye, pues de veras, ¿verdad? Ahora bien, de esos 5.360 millones de personas alrededor del mundo que creen en Dios, de ese número, de esa cifra, las estadísticas dicen que hay más de 2.115 millones de personas que profesan ser cristianos. Pregunta, ¿cuántos de esos 2.115 millones de personas que dicen ser cristianos están lavados con la sangre de Cristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Vamos aquí a México. Se calcula que en México hay aproximadamente 110 millones de personas. Y según las estadísticas del INEGI, entre el 12 y el 15% de la población son evangélicos. Así dicen ellos. Pero ese 12 a 15%, aproximadamente son 16 millones que se dicen ser cristianos evangélicos. El INEGI incluye a los testigos de Jehová en esos 16 millones. O sea, tus hermanos, pues. Incluye a los mormones, incluye a los de la luz del mundo y un montón de sectas que andan por allí. Entonces, 16 millones no son católicos. Pero repito, de esos 16 millones están incluidos ahí los que ya mencioné.
Y se dice, según las estadísticas, que 96 millones de mexicanos aproximadamente, hay un índice del casi el 2% de gente atea, una cantidad muy insignificante. Dicen, yo no creo en nada. Entonces, aproximadamente un poco más de 90 millones de personas son católicos, que si tú les preguntas dónde andes, oye, ¿tú qué andas? Claro, soy católico, te dicen, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuántos son lavados con la sangre de Cristo? Porque todos creen. Pero ¿cuántos son lavados con la sangre de Cristo? Ahora, vamos a hacer un viaje aquí, un aterrizaje aquí en Jalisco. Bueno, ya aterrizamos, ya estamos aquí. Jalisco, el estado de Jalisco tiene 7 millones de habitantes. Y según el INEGI, solo el 1% de los habitantes de Jalisco son evangélicos. ¿Cuántos son? 70,000, no, 700,000 es el 10%. El 1% son 70,000. ¿Cuántos de estos 70,000, pregunta, son lavados con la sangre de Cristo? Ay, oiga, pastor, como que se está reduciendo el asunto, porque de esos 70,000, cuando nos juntamos ahí un puñito, pues todos parecemos, ¿verdad? Pero al rato nos damos cuenta que nada más profesaban o profesan. Eso está muy grave. Aquí en Guadalajara se hace una romería cada año, la romería zapopana le llaman, que reúne 2 millones de peregrinos. ¡Qué avivamiento! En México, el año pasado, en diciembre, la romería guadalupana le llaman, reunieron 5 millones de peregrinos. ¡Qué tremendo avivamiento entre los que creen en Dios!, ¿verdad? Cristianismo sin sangre. Cristianismo sin la cruz de Cristo. Cristianismo sin Cristo. Exactamente igual que en los días de Noé. ¿Les está entrando o no? Exactamente igual. Oiga, pero usted ¿cómo puede afirmar? No, yo no estoy afirmando nada, yo nomás les estoy leyendo la Biblia. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Me creería si le dijera que conozco a un pastor que después de la reunión de los domingos en la tarde se los lleva a bailar a los antros, a sus matrimonios? Y que se echen un par de copas y un cigarrito, pero nomás uno, que no se excedan, porque el pecado es el exceso. ¿Me creería si le dijera eso? Algunos le dicen, ay, ¿a poco hay de esos? Pues no lee la Biblia. Judas era peor y estaba metido ahí. Abundan más, es muy posible que estés sentado. No, mejor ahí le dejo. Ahora, fíjese, ¿cómo obró finalmente Caín? ¿Cómo obró? O sea, porque los dos fueron y ofrecieron una ofrenda al Señor. Entonces Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Y Caín se enojó. Dice que su rostro se le transformó de envidia y de coraje contra Abel. ¿Cómo obró Caín? Como lo que siempre fue, un no nacido de Dios. ¿Cómo obran los que no son nacidos de Dios, aunque estén metidos dentro de la iglesia? ¿Cómo obran? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Exactamente como lo que son o no son nacidos de nuevo. Cada quien actúa conforme a la naturaleza que tiene dentro en su espíritu. No hay otra. Ese principio lo vemos en la naturaleza y en todos lados. En la naturaleza los leones se juntan con los leones, las hienas con las hienas, los elefantes con los elefantes, con los de su misma naturaleza. Si tú eres nacido de nuevo, eres como el águila. ¿Te puedes juntar con una hiena? ¿Por qué no dijo el Señor, serán como las hienas?
aunque hay un montón de llenas metidas en las iglesias. Entonces el que tiene la naturaleza del Hijo de Dios no puede conciliar. Pero la llena le dice, eres un legalista, le dice. Eres un exagerado, te falta amor. ¿A poco tú no pecas? Te dice la llena. Y tú vuelas alto y te quiere bajar de las alturas con Dios. Es que cada quien se manifiesta según la naturaleza que tiene. Y eso fue exactamente lo que hizo Caín. Él creía y ofrendaba a Dios, sin embargo se comportó como lo que realmente era. Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 6. Génesis 4, 6. Dice así: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Te invito a una reunión. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo obró? Conforme a su naturaleza. Así de simple. Este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy se lee de esta manera. Ponga atención. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Me gusta esa versión. Si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú lo puedes dominar a él. ¿Por qué le dijo a Dios a Caín? El pecado está a la puerta allí, pero tú lo puedes dominar. ¿Qué le estaba diciendo allí? ¿Saben qué le estaba diciendo? Tú sabes la manera. Tu padre Adán te la enseñó. ¿Cómo es que tú puedes vencer el pecado? Necesitas derramar sangre. Ahí está el pecado. Tú lo puedes dominar. Porque la única manera de dominarlo es por medio del arrepentimiento y la conversión, ¿no es cierto? La humillación y el lavamiento de la sangre de Cristo. Versículo 8, en la versión Dios habla hoy. Un día, dice, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Escuchen, estos eran los días de Noé, poquito antes. Aquí este pasaje nos está narrando al primer homicida en la historia de la humanidad, Caín. Pregunta, ¿cómo obran los que no son nacidos de Dios, pero se dicen cristianos? No es difícil responder a estas alturas, ¿no? ¿Cómo obran los que no son nacidos de Dios, pero se dicen ser cristianos? Conforme a su naturaleza. Así de simple. Si en ti habita la esperanza de la gloria, que es Cristo, en ti la esperanza, bueno, tus hechos, tu vida, ¿qué va a demostrar? Que eres un creyente fiel en Jesús, ¿no es cierto? Pero si lo que vives, haces, piensas y aún enseñas va en contra de la misma palabra de Dios, pues es simple. Esa es tu naturaleza. Juan capítulo 8, versículo 38. Entonces, el punto es este: ¿cómo obran los que no son nacidos de Dios, pero se dicen ser cristianos? Pues conforme a su naturaleza. Hay una historia, no es bíblica obviamente, pero está en los registros históricos, que dicen que cuando a Pedro lo estaban crucificando de cabeza,
a su esposa también la sacrificaron. Entonces, primero la mataron a ella, dice esta crónica, enfrente del apóstol Pedro. Entonces la mujer, pues que iba temblando, iba llorando, pero firme. Entonces cuando la están crucificando, ella sí la crucificaron así verticalmente, que Pedro le decía, no cejes, no dejes, confía, es solo un momento. Y la animaba a su esposa, la animaba en ese momento tan tremendo de sacrificio. Nunca dijo, yo ahorita estos hijos del diablo los decreto y los ato y quién sé cuánto rollo. Ni los ató ni decretó y lo mataron. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la naturaleza de un hijo de Dios. Y estaba, como cantamos hace un rato, ¿verdad? Tu voluntad aceptaré. Así de simple. ¿Cuántos creen en un Dios soberano? Que salva cuando Él quiere y cuando ya nos llegó la hora, pues ya nos deja que nos vayamos con Él. Así de simple. Juan 8, versículo 34. Respondió Jesús, dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo, sirve al pecado. Segunda de Pedro 2:22, refiriéndose aquí Pedro a los que profesaban ser cristianos, profesaban creer en Dios, pero con sus hechos lo negaban, que se habían metido entre los verdaderos hijos de Dios, la cizaña, segunda de Pedro 2:22, se habían metido, pero que tarde o temprano se manifiestan según su naturaleza. A eso se refiere Pedro cuando dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque esa es su naturaleza. ¿Los han visto? ¿Cuántos tienen perritos? Yo tengo uno. Y yo lo he visto. Cuando algo les cae mal, vomitan. Y después se van, después regresan y se comen lo que vomitaron. Qué asqueroso eso. En realidad es un proverbio muy agresivo, que habla de la verdadera naturaleza de los que dicen que son cristianos o hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Y vuelven a su vómito. Pero todavía más dice, y la puerca dice, según Pedro 2:22, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. La puerca lavada. Tú puedes lavar un puerquito y va a los 3 minutos y se revuelca otra vez en el lodo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La naturaleza de la serpiente la hace actuar siempre como serpiente. La naturaleza de una persona que no es hija de Dios siempre la llevará tarde o temprano. Puede profesar, creer y lavarse exteriormente y quitarse de pecados visibles, pero como su naturaleza es de puerquito, de doggy, tarde o temprano vuelve a revolcarse en el lodo. Tarde o temprano vuelve al vómito. Este mismo versículo, en la versión parafraseada Palabra de Dios para Todos, dice así: con esa gente se cumple lo que dice el dicho, el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Y aunque se lave al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. A esos mismos se refirió Juan en una de sus cartas, cuando dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ese nosotros significa nacidos de Dios, no de una secta o cosas de esas. No se refiere al grupo en sí, a una organización, no, sino a la naturaleza. Salieron de nosotros, estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían, pero no eran. Juan 16, versículo 2. Fíjate la advertencia de Jesús a sus discípulos. Viene la hora, Juan 16, versículo 2. Viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Ahí está. Matar en el nombre de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo, Saulo en aquel entonces, antes de su conversión? Lo que era de su naturaleza, matar, pero era con un celo, porque perseguía a los cristianos. Él creía que servía a Dios, pero vivía una vida religiosa o profesión de fe sin sangre. Seguramente hacer los sacrificios, decía él, que tenía fe, porque era fariseo de fariseos, judío de judíos. Pero Dios le demostró que ya en el tiempo que Jesús pisó esta tierra, ahí las cosas iban a cambiar. Juan tuvo el discernimiento para ver y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No todos tuvieron ese discernimiento. Nicodemo se ve que lo tuvo. Y otros, pero no todos. No todos lo discernieron ni lo entendieron. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, fíjate, que rinde servicio a Dios. Como los que les mencioné hace un rato, ¿no? Que estaban dispuestos a matar por su pastor. Fíjate qué celo, fíjate qué celosos son los cristianos de este tiempo. Fíjate, te lo voy a poner así. Sacan que la tumba vacía de Jesús, o sea, que Jesús allí realmente nunca resucitó y que la tumba, y que le robaron. Y luego sacan que Jesús, que María Magdalena era la novia de Jesús y que tuvo una hija. Y los cristianos, ay, mira qué cosas dicen, ¿verdad? Pero no les toques los becerros de oro, ¿eh? No les toques sus becerros de oro, porque les sale la naturaleza. No hagas ninguna alusión ni una mención a nada que agreda a esos que parecen, pero no son, porque se te echan encima. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú le predicas a alguien y les hablas del arrepentimiento y que sin arrepentimiento y sin conversión no puede haber salvación? ¿Por qué se te echan encima? ¿Por qué te dicen, tú eres un legalista? No, el Señor es bueno, Dios es amor. ¿Por qué se te echan encima y sacan las uñas? Porque esa es su naturaleza. Entonces Jesús lo establece, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 8, versículo 44. Fíjate, ahí es otro pasaje donde los fariseos en este caso estaban presionando a Jesús, lo estaban asediando, lo querían matar. Y decían los judíos de ese tiempo, Juan 8, 44, decían, nuestro padre es Abraham. Y fíjate lo que les dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Tú te atreverías a decir a alguien así? No, hermanos, hay que hablarles con amor. Pues el evangelio, mi querido pastor, amigo y hermano, y uno que otro primo que anda por ahí. Debo decirte que el evangelio es agresivo por naturaleza. ¿Por qué es agresivo por naturaleza? Porque si tú le dices a un musulmán que solo hay un camino, con más amor que se lo digas, señor musulmán, tú le dices, fíjese que nada más hay un camino para llegar a Dios. Y él te dice, sí, ¿quién? Y espera que diga que Mahoma. Y tú le dices, Jesús. Pero se lo dices con mucho amor, hasta pones carita de cenicienta. El único camino es Jesús. Se lo dices con mucho amor, ya lo agrediste. Por más amor que le hables. Hemos confundido el amor de Dios y hemos desechado la severidad de Dios. Hemos hecho a un lado la bondad, enfatizamos la bondad de Dios y hacemos a un lado la severidad de Dios. ¿No le dijo Pablo a los romanos, mirad la bondad y la severidad de Dios? Y tratamos de predicar un Cristo que es muy indulgente porque es amor. No, es que se ofenden. Por eso no les decimos. ¿Saben que hoy hay muchos cantos que les han quitado el nombre de Jesús? La palabra sangre. Ya los han quitado. Cristianismo sin sangre.
Entonces Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Te pregunto, ¿quién es tu padre? ¿Quién? No se necesita mucha profundidad de amplitud de entendimiento para entender esto. Si tu padre es Dios, los deseos de tu padre quieres hacer. Si tu padre es el diablo, los deseos de tu padre quieres hacer, porque es tu padre. Y como tu padre y nuestro padre es Dios, los deseos de Dios queremos hacer, ¿sí o no? Ven, nomás 3, no me sorprende. Pues de eso estoy hablando precisamente. Fíjate lo que dice en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio. Y ahí está Caín matando a su hermano. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, es suyo, porque es un mentiroso, dice. Porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate el 45. Y a mí, porque digo la verdad. ¿Porque qué? Digo la verdad, ¿no me creéis? Después les dice, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? Yo sé por qué. Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Entonces a mí me sorprende cuando se predica la palabra de Dios en su contexto más exacto, evidente, y que hay reacciones. No, eso es puro legalismo, dicen. La esposa de don Fermín García, una señora tan afable, llena de Dios y de la palabra de Dios, hace como un año y fracción estuvo aquí y me comentó algo, porque de verdad que la palabra de Dios la tiene en el corazón y en la flor en su boca y la vive. Bueno, entonces yo le dije, hermana, gracias por la palabra de Dios. Dice, ay, mi hijo, me dice, ¿qué crees? Acabo de estar hace unas semanas en otro evento y no me dijeron eso, pero pues yo sé de qué se trata. ¿Qué le dijeron, hermana? Y dice, pues se me acercó un pastor y se presentó. Mire, yo soy pastor, mucho gusto, pero le vengo a decir una cosa. Dígame, no me gustó su mensaje. Ay, ¿cómo? ¿No le gustó? Bueno, pues lo siento, pero ¿por qué no le gustó? Y me contesta el pastor, pues es que pura Biblia. ¿Cómo? Dice, así me dijo mi hijo, me decía la señora. Que pura Biblia predico, que nada más les hablo muchos versículos. Y que le contestó, ¿y qué quieres que les cuente? ¿Historias? Un pastor fue el que le dijo eso. Increíble, ¿no? Ahora no es difícil saber qué es lo que le está predicando a sus pobres y débiles ovejas que tiene ese pastor. ¿Qué creen que les predicará? Pues del Señor de los Anillos, ¿a poco que? Y les pasa la película como suele hacerse hoy, ¿verdad? Les pone allí a Superman, les dice, mira, el guasón es el diablo. Entonces hoy no puedes hablar con la verdad. No puedes hablar con la verdad porque los hijos del otro se te echan encima. Ahora, escúchame bien, no debe de sorprendernos esto, ¿eh? Jesús lo está diciendo. No debe sorprendernos. Él le está asegurando que vendrán personas que cuando os maten pensarán que están sirviendo a Dios. Pero decir la verdad, hay un precio que pagar. Por eso se nos exhorta a defender la pureza del Evangelio, hermanos. Por eso se nos exhorta a cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos cristianos. Si van conmigo rápidamente en Judas, pues en el versículo 3, Judas 3. Y allí Judas hace, la verdad, se nota, se puede palpar en el espíritu la preocupación que tenía Judas. Dice Judas 3, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, significa combatir, luchar, ardientemente, significa con fuego, con pasión. ¿Por qué? Por tu visión, ¿verdad? ¿Así dice? Por la fe. Aquí fe es el evangelio, las verdades del evangelio. Que contendáis, que combatan ardientemente por las verdades del evangelio que les han sido dadas a los santos. Versículo 4. Esta es la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjate cómo los narra, que se han metido encubiertamente. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una de las constantes es el libertinaje que había en los tiempos de Noé, como son nuestros tiempos. Hay un libertinaje espantoso, hermanos, en la gracia, en las iglesias de hoy, basado, según ellos, en la gracia de Dios. ¿Qué dice aquí Judas? Han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué nunca entendieron la gracia? Porque nunca la experimentaron y la torcieron. Y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Judas. Ay de ellos. Ese ay es de dolor. Porque han seguido el camino de ¿quién? Dígalo. ¿De quién siguieron el camino? Contéstenlo, pues. ¿De quién siguieron el camino? ¿Quiénes siguieron el camino de Caín? Los que Judas está diciendo que en su presente, en ese momento, habían entrado estas personas. O sea, gente con la naturaleza de Caín, gente que está allí, que puede levantar las manos, aplaudir y hasta ministrar y hasta predicar, Y supuestamente están ofreciendo a Dios, pero viven un cristianismo sin sangre. Es gente no arrepentida. Siguieron el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, queriendo sacar provecho porque le ofrecieron dinero por ir a maldecir a Israel, darles una profecía. Ayer recibí un correo, me decían: pastor, ¿qué hago? Mira, había de ver las ovejitas, hermano, cómo están gimiendo las ovejitas, hermano. Pastor, ¿qué hago? Este domingo invitaron a un profeta, dice, y nos formó a todos les voy a profetizar, pero la profecía les cuesta $5. Dice. Y si no trae, dice, ahí dígale al que trae 10. Fíjate nomás. Obviamente que la profecía era: todo te va a salir bien, tú eres el elegido de Dios, tú eres el hombre de la ciudad, ustedes saben, ¿no? Todas esas lisonjas que suelen decirse el día de hoy. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí es en la rebeldía de Coré. ¿Se acuerda ya con Moisés? Versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero vosotros, oh amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A quién está describiendo? Al linaje de Caín, que dice creer, pero no están lavados con la sangre de Cristo. Ahora, pongan atención
Y déjenme leerle este pasaje en la versión parafraseada, Palabra de Dios para Todos. Dice así: de verdad he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Pobres de ellos, se fueron por el mismo camino de Caín. Otros, por conseguir dinero, se van por el camino equivocado, como Balaam, y hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. Esa gente es un peligro para ustedes en sus reuniones. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como nubes sin aguas que arrastra el viento, y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan, porque están completamente muertos. Así que serán arrancados de raíz. Son como fuertes olas del mar que producen mucha espuma. Ellos cometen acciones vergonzosas, como las olas producen mucha espuma. Son como planetas que vagan en el firmamento, en el cielo, en la más negra oscuridad. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Estos son los que causan división. Viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu. Concluyo esta primera enseñanza. Yo he notado a muchos pastores desconcertados porque sus iglesias están llenas de adulterios, de fornicaciones, de fraudes, de pleitos, de rebeldía, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Y a mí me salta una pregunta aquí. Estos pastores, ¿qué están pastoreando? ¿Ovejas o cabras? Porque las ovejas, esas se dejan pastorear, porque esa es su naturaleza, necesitan un pastor. Y las cabras no. Los cabritos no. Imagínense querer pastorear una naturaleza como la de la cabra. Por eso tantos pastores dejan el ministerio, porque se cansan las fuerzas, se les van. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el mensaje que dieron fue un mensaje sin sangre. Fue un cristianismo sin sangre. Atrajeron a la gente con los bicicleteros allí, o con las motocicletas, o los automóviles en las plataformas. Y los impactaron y dijeron: wow, qué tremendo. Oye, esa carcacha, qué convicción de pecado me da. Ay, esa motocicleta me hace sentir el hombre más impío del mundo. Entonces los atrajeron y dijeron: ahora vamos a pastorearlos. Y comienzan a pastorearlos, según ellos. Y se empiezan a dar cuenta, adulterio tras adulterio, tranza sobre tranza, pecados groseros en la iglesia. Y luego aparte, añádele eso, el pastor no los quiere disciplinar porque se le van. Fíjate nomás. Entonces gastan todas sus fuerzas porque están pastoreando puras cabras. Pregunta: ¿qué mensaje les has dado a tus ovejas? ¿Están lavados con la sangre de Cristo? Fíjate, yo tengo años, los últimos 7 años, casi no hay mensaje donde no menciona la sangre de Cristo y el arrepentimiento. Y aún así habían de ver cada cosa
que sucede aquí. Impresionante. Ahí andaba un casado, 2 años de casado, enamorando a otra hermana de la congregación. Y la hermana, en lugar de reprenderlo, de rechazarlo, dice: bueno, pues divórciate, salda tu cuenta allí y luego ya veremos. Pero lo hubieran visto levantando las manos. Y uno está ahí. Y nada más recordemos a Judas, hermanos. Comió con Jesús, vivió con Jesús, durmió en el mismo cuarto, oyó, sanó a los enfermos, predicó, y nunca nació de nuevo, nunca se arrepintió de corazón. Ahí está, hermanos. No seamos tan faltos de discernimiento y de vista para darnos cuenta que esa es una realidad. Esos eran los días de Noé, que caracterizaban mucha profesión de fe. En la siguiente conferencia vamos a hablar un poco más. Mucha profesión de fe, pero sin sangre. Son como Abel o son como Caín, no hay otra. El evangelio que predicamos, ¿está empapado de la sangre de Cristo? ¿O estamos predicando un cristianismo sin sangre? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella tiene la cualidad y el poder de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Qué importante es predicar el evangelio, la palabra de Dios. Ciertamente, pastores, hermanos, no podemos nosotros producir nuevos nacimientos, nosotros, no podemos convencer a nadie. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. El que los convierte y convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no puede hacer nada si el mensaje que hablas no es el evangelio que está empapado de la sangre de Cristo. ¿Cómo? El Espíritu Santo no puede traicionar la única manera por la cual una persona puede ser salva, y esta es por la locura de la predicación. El Espíritu Santo no va a tomar esas palabras de psicólogo terapista para convertir a la gente. No. Necesitamos comprometernos, hermanos, con el mensaje del evangelio. Pónganse de pie, vamos a seguir orando unos momentos. Aleluya. No te distraigas, pero piensa esto, sé honesto delante de Dios. ¿Qué estás predicando? ¿Cómo estás, según tú, atrayendo a la gente hacia Cristo? ¿Saben que nosotros no podemos atraer a la gente hacia Cristo? ¿Saben quién es el que los atrae? El Padre. Ellos no vinieran, dijo Jesús, si mi Padre no se los concede que vengan. Pero ahora hemos sustituido la labor del Padre y decimos, vamos a hacer esto para atraerlos a Cristo. Nuestra responsabilidad nada más es predicar el evangelio. Eso es todo. Jesús dijo, si el Hijo del Hombre fuera levantado, está hablando de su sacrificio. ¿Quién es el que los va a traer? Fíjate, Él. Pero si predicamos al Cristo de la patineta, ¿hacia quién los vamos a traer? ¿Al Cristo de los evangelios, hermanos? ¿Verdad que no? Señor, perdónanos, porque muchas veces nos hemos avergonzado del evangelio. Nos hemos avergonzado, hemos tenido temor de hablar con la verdad, pensando que la gente va a rechazar el mensaje si les hablamos su verdadera condición, de que son pecadores. Pero ¿cómo ellos van a saber de qué se salvan si no les decimos de qué? Señor, danos sabiduría para estos últimos tiempos. Podemos ver, Señor, que esta es una de las señales pasmosas
de que nuestros días son como en los días de Noé. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Ayúdanos a ser como el justo Noé, pregonero de justicia. Él deseaba que se convirtieran, pero nadie le hizo caso. Pero él cumplió con el mensaje. Así nosotros, hermanos. No busques las cantidades como los métodos actuales de crecimiento espontáneo. Esos andan buscando cantidades, ellos no andan buscando predicar el evangelio y han traicionado el evangelio. Dedícate a predicar el evangelio y el Señor es el que añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, haz mis labios como de fuego y mi corazón sólido, Señor, para la defensa del evangelio, para ser un pregonero como Noé en medio de esta generación maligna y perversa. Queremos resplandecer como luminares en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.